Bendiciones a todos. Soy el pastor Pablo Barbarán y les doy la bienvenida a La Vida Hoy. En este podcast usted recibirá la palabra de Dios que es predicada y enseñada en cada uno de nuestros servicios semanales. Confiamos en nuestro Dios que éstas lo fortalecerán poderosamente. Gracias por pasar este tiempo conmigo hoy y ya entremos de lleno a la palabra de Dios. Hace algunas semanas comenzamos esta serie a la cual titulamos Atacados. ¿Cuántos se acuerdan? Y en esta serie de sermones pudimos usted y yo analizar cómo nuestro enemigo, cómo el enemigo que todos tenemos en común, constantemente nos está atacando. Y pudimos identificar a la luz de la palabra que pues este enemigo, Satanás, el diablo, la Escritura nos lo presenta, nos lo enseña, que él se manifiesta como el engañador, el mentiroso, porque siempre está tratando de alguna forma, a través de sus mentiras, poder desviarnos y sacarnos del propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Pero también lo vimos como el destructor, aquel que está dispuesto aquí a destruirnos, porque si algo él quiere asegurarse es de que usted y yo no sigamos de victoria en victoria. Y por supuesto, también la Escritura nos lo muestra como el acusador, que después de haberte mentido, después de estar buscando de alguna forma nuestra destrucción, está siempre ¿qué? Acusándote. Después de haberte mentido para que usted y yo podamos tropezar o caer ante la tentación, empieza ¿qué? A culparte. ¿Te das cuenta? Tú no eres quien tú dices que eres. ¿Te das cuenta? ¿Para qué te atreves a ir a la iglesia si mira cómo tú estás caminando después que te ha mentido? ¿Por qué? Porque quiere acabar con la iglesia del Señor. Pero la semana pasada comenzamos esta nueva serie, la cual la hemos titulado Poderosos. ¿Por qué? Porque si así es cierto que el enemigo está constantemente atacándonos a través de sus mentiras, de sus acusaciones, porque quiere destruirnos, tenemos que usted y yo entender de que la iglesia del Señor es una iglesia poderosa. Se quedaron mudos. A ver, yo no sé usted, yo soy un poderoso en el nombre del Señor. ¿Cuántos aquí somos poderosos en el nombre del Señor? ¿Cómo es eso, pastor? Pues esta es la realidad bíblica. ¿Cuál es la realidad bíblica? Es la realidad de todos los días. De que la iglesia del Señor tiene armas poderosas. Por eso es que usted y yo somos ¿qué? Poderosos. Y una de ellas, de esas armas maravillosas, la tocamos, la aprendimos la semana pasada acerca de la arma de la alabanza y la adoración. Puesto que el Hijo del Señor, a todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, entendemos que no hay cosa más maravillosa que adorar a papá en medio de la tribulación, en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Y pudimos ver, ¿verdad?, a través de esta enseñanza de que cuando usted y yo adoramos al Señor, alabamos su nombre, qué poderosa arma tenemos, que no solamente es para bendición de nosotros, sino también para bendición de los que están a nuestro alrededor. Y esto lo vimos a través de la historia de Pablo y Bernabé, Pablo y Silas, cuando estuvieron, ¿qué cosa? Presos en la cárcel. Y esto, amado hermano, yo no sé para usted, pero es de mucha bendición entender de que la bendición no solamente es para usted, sino también es para aquellos que están a su alrededor. Creo que hasta aquí estamos claros de que si hay algo que detiene la bendición hacia los demás,
es usted, soy yo. ¿Cuántos entendemos esto? Porque Dios no nos bendice para que usted y yo lo pongamos en un closet y guardemos todas las bendiciones. Las bendiciones son ¿para qué? Para que lo que por gracia hemos recibido, por gracia podamos también compartir. Y no me refiero solo únicamente a cosas materiales, comenzando de su salvación, comenzando de su fe, de lo que usted y yo creemos. En esta tarde vamos a tocar otra arma poderosa. ¿Cuál es esa arma poderosa? El poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos sabemos que la palabra del Señor tiene poder? El énfasis del ministerio de Jesús fue la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Miren, todo su mensaje llevaba a una sola dirección. Llevaba a la necesidad del arrepentimiento y de un cambio radical en todos los aspectos de la vida práctica. Mire esto, enseñándonos que las palabras no llevan a ningún lugar si no hay un cambio de actitud de aquel que las oye. ¿Cuántos entienden hasta aquí lo que estamos ya diciendo? Indiscutiblemente, queridos hermanos, precisamos retornar a la palabra de Dios. La iglesia necesita regresar al poder de la palabra. Nosotros mismos, los pastores, necesitamos volver a predicar ¿qué cosa? La palabra de Dios. Hello. Les invito a que vayamos al libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 y ahí comencemos. Dice allí, pues la palabra de Dios es viva y ¿qué? Dígalo conmigo, y es poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto, mire lo que la palabra del Señor hace, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Querida iglesia del Señor, las Escrituras nos declaran que la palabra de Dios es viva. Hello. A ver, dile al que está a tu lado, la palabra de Dios es viva, díselo. Es más, escucha, lo fue ayer, lo es hoy y lo será eternamente. Mira, la palabra de Dios no es arcaica. La palabra del Señor no es moderna, no es ni vieja ni moderna. La palabra de Dios es eterna. Y a su nombre. ¿Por qué? Alguno a lo mejor preguntará ¿por qué? Pues déjame responderte. Porque la palabra de Dios cambia y transforma vidas. Uy, parece que aquí no lo ha hecho todavía. Porque la palabra de Dios cambia y transforma vidas. Rompe y desplaza el poder del diablo. Hello. Mire, la palabra del Señor, ella posee un poder tan especial para guiar la vida del hombre por la rectitud, la integridad y valores morales. El
el mayor poder que hay en el mundo es el poder de la palabra de Dios, del único y verdadero Dios, puesto que después de Él no hay absolutamente otro, no hay nadie más. En resumen, Dios cambia, Dios transforma, Dios salva y restaura a las personas que creen en el poder de su palabra. Hermano, tengo que decirle esto con todo mi amor y con todo mi corazón. Deseamos ser una iglesia transformada. ¿Cuántos aquí deseamos ser transformados? Mire que no estoy mirando, ¿Cuántos aquí deseamos ser transformados? ¿Cuántos deseamos ser esa nueva criatura que el Señor nos dice que somos? Ella sola se consigue a través y con el poder de la palabra de Dios. Si usted y yo como hijos del Señor deseamos aprender qué es ser un hijo de Dios, no acontece ello por expresiones externas, por lo que veamos en otros. Ello ha de acontecer en usted cuando usted y yo, ¿qué cosa? Empezamos a introducirnos ¿en dónde? En la palabra del Señor, puesto que ésta tiene el poder, ¿para qué? El poder de Dios para transformarnos y ser lo que Dios dice que usted y yo somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos están entendiendo? Cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Tú eres una nueva criatura. En ese momento que usted le entregó su corazón al Señor. ¿Cuántos aquí le hemos entregado nuestro corazón a Jesús? Mira, ahora sí estoy mirando, Si usted y yo le hemos entregado nuestro corazón al Señor, le hemos dado nuestra vida a Él, esa no es una especie de varita mágica que usted ya cambió, no. Usted le entregó, ¿qué cosa? Su vida a Él. Usted fue delante de Él, abrió su corazoncito y dice, Señor, yo te necesito. Y tu palabra dice, mire, tu palabra dice que ahora soy, ¿qué? Una nueva criatura. Y por ende esa nueva criatura comienza, ¿qué? Como un baby recién nacidito empieza, ¿qué? A alimentarse. ¿De qué se alimentan los babies espirituales? Aquellos que recién han nacido en los caminos del Señor. Se alimentan a través de la palabra del Señor. ¿Por qué todo esto es importante? ¿Por qué usted, pastor? Porque esto sucede muchas veces. Asumimos que ya conocemos qué es la palabra del Señor. ¿Y cuántos saben que esto es la palabra del Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, pastor? Porque la palabra de Dios es poderosa. ¿Por qué? Pues en primer lugar, espero que esto lo lleves en tu corazón. En primer lugar, porque la palabra del Señor influye. Hello. Influye. ¿Cómo es esto? Mira, la influencia es poder para determinar o alterar la forma de pensar o actuar de alguien. Mire eso. Por eso a veces usted no ha escuchado, esa persona tiene una influencia. ¿Cuántos entienden eso? ¡Wow! Mira, qué influencia tienen. Mira, ven conmigo, Hechos 19:20. Hechos 19:20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente, ¿qué cosa? La palabra del Señor. La versión nueva, traducción viviente, dice, y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. O sea que la palabra del Señor tiene ¿qué? Influencia. Donde quiera que la palabra del Señor es compartida, influye. Hello.
La palabra de Dios tiene el poder de influencia porque es poderosa en todo. Ella no es solamente poderosa, la palabra del Señor es poderosa en todo. Hello. La palabra de Dios tiene poder, tiene influencia para quemar los corazones rebeldes. ¿Cuántos aquí hemos sido rebeldes en los tiempos de antes? ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene poder a través de su palabra para quemar los corazones rebeldes y traerlos ¿a dónde? Traerlos al arrepentimiento a través del Espíritu Santo. La palabra del Señor purifica los pensamientos más íntimos. Tales así los pensamientos más íntimos que cualquiera pueda tener. Tal es así que por su influencia la palabra del Señor es capaz de disipar, ¿qué cosa? Toda culpa. Toda culpa que alguien te esté, ¿qué cosa? Cargando, algo que te está cargando dentro de sí. Su influencia en la esfera espiritual es tan grande que jamás usted y yo podremos que entenderla totalmente. Esto quiere decir, iglesia linda, que la Biblia tiene poder para destruir todo poder del diablo, para desmenuzar, hacer pedazos cualquier obra maligna. Hello. ¿Está usted escuchando esto? La palabra de Dios tiene poder para solucionar problemas. Aquellos que humanamente son ¿qué? Imposibles de resolver y que a la vista humana no tienen solución. Mire, tal es así, a tal punto que tiene una gigantesca influencia porque es un poder salvador. Aquí todos somos testigos, todos los que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador personal, somos testigos. ¿De qué, pastor? Cuando alguien oye el evangelio de poder, basado en la autoridad de la palabra de Dios y cree en él, el Espíritu Santo lo convence de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Lo convence de pecado, de justicia, de juicio, y al arrepentirse de sus pecados, ¿qué dice la palabra del Señor? Es salvo. ¿Cuántos aquí somos salvos una vez más? Mire la influencia que tiene la palabra del Señor. Mire el poder de influencia que tiene la maravillosa palabra de Dios. Es por ello, amado hermano, que cuando el enemigo ataca y encuentra a una iglesia poderosa en la palabra de Dios, nada puede hacer con aquella iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está tan centrada, tan entrada, tan influenciada, tan transformada por la palabra del Señor, que cuando el enemigo ataca, usted ¿qué cosa? Contraataca. ¿Y cómo usted contraataca? Con la palabra de Dios que está en usted, que descansa en usted y reposa en usted cada día de su vida. Hello. Esto es, hermano, maravilloso. Mire, si aún aquellos que tienen a la palabra como su norma de vida diaria, aquellos hijos del Señor, constantemente viven de acuerdo a la instrucción bíblica. Si aún aquellos en los momentos difíciles luchan, tambalean, ¿a cuánto nos ha pasado esas cosas? Hello, ¿a cuánto nos ha pasado esas cosas?
Nos da duro. ¿Cuántos saben que el enemigo da duro? Uy, parece que yo soy el único. ¿A cuántos el enemigo nos da duro? ¿Y a cuántos cuando el enemigo da duele? Hello. Si aún aquellos que se alimentan de la palabra tambalean en tiempos difíciles, imagínese aquel que no tiene el sustento de la palabra. Imagínese cómo lo hacen. ¿Cómo pueden vivir una vida cristiana sin alimento, sin sustento, sin vitaminas? ¿Por qué, pastor? Porque esto nos lleva al punto número 2. ¿Saben por qué la palabra del Señor es influente, pero también poderosa? Porque ella permanece. Hello. Ella permanece. Salmo 119, versículo 89, dice: tu eterna palabra, oh Señor, me mantiene firme en el cielo. Es muy habitual decir cómo pasa el tiempo. ¿Cuántos hemos escuchado o hemos declarado tal expresión? ¿Cómo pasa el tiempo? Y a veces me pongo a pensar y a deducir que el tiempo no pasa. Lo que sucede es quienes pasamos somos quienes, nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 9 nos dice lo siguiente: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. ¿Pero qué dice después del punto y coma? Mas la palabra de Dios no está presa. Hello. La palabra de Dios no está presa ni tampoco limitada al tiempo. Es imposible, dile al que está a tu lado, es imposible, díceselo. Es imposible que alguien pueda aprisionarla o esclavizarla. Hello. Es imposible. Es imposible que traten de apagarla, esconderla, esclavizarla, con el fin de que no se predique, no se anuncie. ¿Cuántas veces sabe usted que durante la existencia de la humanidad el hombre ha intentado ¿qué? Desaparecer la palabra de Dios? Hello. ¿Cuántas veces no han intentado destruirla para detener la propagación del evangelio? ¿Sabe Dios? No sé cómo usted haya llegado a los caminos del Señor, pero sabe Dios que usted es producto de que alguien le compartió la palabra del Señor. Y ese alguien sabe las luchas, solo Dios conoce las luchas que tuvo esa persona para compartirle a usted, ¿qué cosa? La palabra de poder, la palabra de Dios. Porque el enemigo siempre ha estado buscando a través de las generaciones que desaparezca esto que hace a la iglesia, ¿qué cosa? Una iglesia poderosa. Mira, amado, ¿sabe tan poderosa es esto? Si usted y yo no conocemos palabra, no sabemos adorar al Señor. Hello. Si no conocemos la escritura, el cristiano no sabe lo que es alabar al Señor.
¿Por qué usted se atreve a decir algo así, pastor? Porque la palabra de poder me enseña y me dice que Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Hello. La adoración no es emocional. La adoración es, ¿qué cosa? Con conocimiento de la palabra del Señor. Hello. Esto es profundo, queridos hermanos. Y a mí me encanta, hermano, aplaudir, me encanta danzar, me encanta gritarle, me encanta decirle, Señor, I love you, Padre de la gloria, te exalto. Todas estas cosas son buenas y maravillosas, pero asegúrese que usted lo está haciendo no por aspectos emocionales, sino por aspectos convictivos que solamente le es producido al Hijo del Señor, conociendo ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Por qué, pastor? Han intentado destruirla, pero ¿saben por qué no pueden destruirla? Porque la palabra tiene una influencia poderosa que transforma. Y lo que han experimentado, ¿qué cosa? El poder de la palabra del Señor a través de la vida cambiada, a través de la vida transformada. ¿Puede alguien venir a decirle, sabes qué? Eso es mentira? No, tú sabes que es verdad. Y tú sabes que es verdad. Tú sabes que la palabra de Dios es poderosa. ¿Por qué? Porque te cambió a ti. Te transformó a ti. Tú no eres la misma persona que antes eras. Tú eres ahora ¿qué cosa? Una hija de Dios. Tú eres ahora ¿qué cosa? Un hijo del Señor. Tú eres ¿qué cosa? La iglesia poderosa de Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Han intentado acabarla porque quieren detener la propagación del Evangelio. Te pregunto, ¿qué cosa crees que pasaría si esto desaparece? ¿Qué crees que acontecería? ¿Crees que el mundo sería mejor? Isaías 48 dice, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Sabes qué me quiere decir esto? ¿O qué es lo que nos está diciendo? Que su palabra es indestructible. Su palabra es indestructible. Nadie podrá eliminarla. Nadie. No importa el gobierno más poderoso que sea sobre la faz de la tierra, siempre ha existido. Hermanos, miren, en medio de la persecución de la iglesia, en lugares donde la iglesia ha sido, es y será continuamente perseguida, siempre ha habido, ¿qué cosa? Un remanente de cristianos que han descansado ¿en qué? En el poder de la palabra del Señor. Es por eso que tú y yo tenemos, ¿qué cosa? La bendición y la libertad de tener una Biblia, de poder llegar a un lugar, a un edificio donde podemos alabar y glorificar su nombre. Gloria a Dios por su palabra, porque esta no tendrá fin. Pero no los puedo dejar allí, porque tengo que hacer un remarque especial en el punto número 3. ¿Por qué un remarque? Porque yo sé que usted lo ha escuchado, pero tengo que ser un poquito más específico. La palabra del Señor es poderosa porque alimenta. Alimenta, hermano. Alimenta. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está.
A ver, léelo conmigo. Todos vamos a leerlo a la voz de tres. 1, 2 y 3. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabemos, muchos conocen la historia que el diablo usó la palabra de Dios contra el propio Señor Jesucristo. ¿Cuántos conocemos esto? ¿Por qué? Porque Satanás conoce que la palabra de Dios tiene, ¿qué cosa? Poder, y la usó para tentar a Cristo. Mira esto. El diablo le decía, escrito está. ¿Hello? Cristo a su vez decía, también está escrito. Miren, la palabra de Dios tiene poder para alimentarnos espiritualmente y llevarnos a vivir una vida de plenitud en su presencia. Cuando usted conoce la palabra de Dios, ella lo llena de gozo. Hoy parece que aquí hace falta gozo. Hermano, la palabra del Señor te llena de gozo. Te llena de poder. Te llena de unción. Y te llena de autoridad del Espíritu. Mira cómo el Señor alimenta, hermanos. Jesús lo venció por la palabra. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros también podemos, ¿qué cosa? Vencerlo. ¿Cuántos aquí han vencido al enemigo con la poderosa palabra del Señor? Dile al que está a tu lado, su palabra es poderosa, díselo. Es por ello que el apóstol, tanto de sus escritos, el apóstol Pedro nos hace saber en su primera carta, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Miren lo que dice allí. Como bebés recién nacidos, ¿qué dice allí? Deseen con ganas, ¿qué cosa? La leche espiritual pura. Esa es la clave, ¿eh? Pura. Dile que está a tu lado, pura. Para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pero me encanta la Nueva Traducción Viviente porque mire, después del punto, cómo termina el versículo. Pidan a gritos. ¿Qué cosa? Ese alimento nutritivo. ¿Sabe qué? Tengo que usar aquí a mi nieta en esto. Con el permiso de mi hija Gaby y de Andrew. ¿Saben lo que hace Mila? Cuando tienen hambre, los bebés, ¿qué hacen? Lloran. ¿Sí o no? Aquí nadie se acuerda cuando fue papá. Aleluya. Los babies lloran. Y cuanto más nos demoramos en prepararles el biberón, la lechecita, más se intensifica, ¿qué cosa? El volumen de su clamor. ¿Verdad que sí? Y mira, amado hermano, Mila está ahí, la movemos y le hago, a veces me pongo la cara, no sé de cómo, para que se tranquilice y me mira y después se acuerda, no, yo quiero mi leche. Y empieza.
y apenas ve el biberón con la leche, nosotros también para jugar un poquito con ella, le mostramos y a cuánto se nos pasa la mano a veces que la lechecita está un poco caliente, ¿verdad que sí? Queremos que se enfríe un poco y estamos, ¿verdad? Como que si se debe enfriar así, ¿verdad que sí? Y apenas agarra el biberón, se tranquiliza. Pero ¿no ha notado que después de unos mesecitos, la cantidad de leche ya tiene que aumentar? ¿Cuántos se han percatado de ello? A no ser que algunos babies hoy en día, yo también veo, algunos babies hasta en dieta, ya están algunos babies, ya, aleluya. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Sabe qué? Me doy cuenta. La otra vez veo que la mamadera ya no era la clásica mamadera de Mila, ahora la mamadera era más ancha. Y yo digo, mami, esa botella es más grande, ¿no? Es más ancha. No, pues la idea es que ahora entra más leche. ¿Por qué? Porque el cuerpo, conforme el cuerpecito está, ¿qué cosa? Creciendo, necesita, ¿qué cosa? Dile al que está a tu lado, más leche. Pero la clave aquí es que la leche tiene que ser pura. O sea, no puede estar mezclada con nada. La leche que usted y yo recibimos, que es la palabra del Señor, no puede ser, ¿qué cosa? Una leche alterada. Hello. Porque cuanto más el baby está creciendo, ¿qué dice ahí? Pide a gritos, ¿qué cosa? Su alimento. O sea que usted y yo como hijos del Señor que hemos estado creciendo, a lo mejor alguno de nosotros ya no tiene, no está para pedir leche porque quiere comida un poquito más fuerte, pero siempre hay el deseo ¿de qué? De alimentar el organismo. En este sentido, espiritualmente hablando, todo hijo de Dios conforme va avanzando en los caminos del Señor, más sustento necesita. Más alimento espiritual necesitamos. ¿Y dónde está ese alimento espiritual? Nada más y nada menos que en la poderosa palabra de Dios. No sé si usted está comprendiendo esto. ¿Por qué, pastor? Esto hay que darle a los hermanos que recién llegan, a los nuevos. Esto debe ser clase de discipulado. No, amados hermanos. Las encuestas muestran que muchos cristianos que asisten a los templos tienen tiempo para todo, menos para leer la palabra de Dios. Es por eso que comencé diciendo, los cristianos tenemos que retornar a la palabra del Señor. Y no me quedé solo con cristianos, también se lo dije, se lo recuerdo. Nosotros mismos, los pastores, tenemos que regresar a predicar palabra de Dios y no palabra de motivación o palabra de hombre. Porque la palabra de motivación te va a motivar por un momento, pero la palabra que transforma y te cambia es la palabra poderosa de la mismísima boca del Señor, la palabra de Dios. No estamos para motivarte, estamos para animarte. Pero el ánimo que todos aquí mancomunadamente nos debemos dar tiene que ser de esa palabra que influye, de esa palabra que permanece y de esa palabra que alimenta, Cuando usted después que se ha comido un rico manjar, ¿cómo usted se siente? Yo no sé usted, pero yo cuando me siento a la mesa, hermano, yo arraso con lo que hay, hermano. Si me ponen comida china, arraso con lo que encuentro, hermano. Si me ponen ceviche,
Mi esposa sabe que si no hay segundo, no hay tercero, la cosa está fea. Cualquiera que sea el manjar, usted la busca, ¿sí o no? Usted busca saciarse de ese alimento. Por ejemplo, ¿a cuánto les gusta el arroz con gandules? Ay, creo que mejor tengo que hablar de ese tipo de comida, ¿verdad? Mi esposita cuando hace el arroz con gandules, amado hermano, y a mi papi que le gusta el pegadito, mi papá es pegadito, dale el pegado, hermano, dale el pegadito, mi papá. Y ahí está, yo, papi, ¿cómo usted puede comer el pegadito? Esto es lo más rico que hay. Cuando hay algo que a usted le gusta, usted lo busca y usted lo come. No cree, le propongo, no considera usted que debería ser lo mismo, pero en el aspecto espiritual. Si usted y yo como iglesia sabemos que la palabra de Dios es la que nos alimenta, es la que nos sostiene, es la que nos fortalece, es la que nos da fuerza, es la que te acompaña en el momento del dolor, es aquella que te fortalece en medio de la tristeza, es aquella que inclusive te enseña a quién o con quién te debes de casar. Oye, a nadie le gustó ya la palabra de Dios. Si esta es la misma que te instruye a quienes debes de seguir. Hello. ¿Cuántos están entendiendo? Esta es la palabra que alumbra, ¿qué cosa? Nuestro caminar. Esta es la luz. Como Él es la luz, y Él siendo la luz, es la luz en la vida de los hombres, es por ello que usted y yo hemos sido llamados ¿a qué? A alumbrar el mundo con el testimonio de nuestras vidas. En otras palabras, comencé diciéndole, lo que provoca la palabra es de que seamos ustedes y yo completamente, ¿qué? Transformados, cambiados, diferentes, para que así los demás puedan ver, ¿qué cosa? El cambio que solo es producto del alimento que todo hijo del Señor necesita. El alimento de su palabra. Desde el fondo de mi corazón le agradezco por su atención y le animo a seguir adelante y victorioso. Recuerde siempre que Dios es fiel. Si desea conocer más de nuestro ministerio, la dirección en la internet es www.lavidahoy.org. Soy el pastor Pablo y me despido de usted hasta la próxima emisión de La Vida Hoy. Que Dios los bendiga a todos.